Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse aquí a su programa en Voces Azuayas. Este es el programa de Derechos Urbanos, Cuenca, Historia, Actualidad y Futuro. Es jueves 3 de agosto, estamos iniciando el mes de los vientos, el mes de los soles, el mes que eran para nosotros mes de vacaciones. Todo esto ha ido cambiando y toca acoplarse a las nuevas formas de administración, en este caso del gobierno actual. Eso nos obliga a retornar, a mirar lo que está sucediendo en torno a la cultura en Cuenca. Y digo nos obliga porque desde el Ministerio de Cultura se ejercen ciertas acciones que van en contra de la ciudad, en contra de nuestro patrimonio. Ya no solamente es el tema de la eléctrica, del Centro Sur, del Ecaustro, de formar un fideicomiso, de quitar los recursos de estas empresas para Cuenca y por ende de los bomberos y también de la EMAC. También han metido las manos en la cultura. Y han metido las manos también quebrantando la ley al hacer ciertas concesiones de espacios que estaban ya antes concesionados. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con el exdirector de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y Fernando Vargas, y él nos supo indicar que estaban sucediendo cosas bastante indeseables para la cultura. En este caso se refirió exactamente a que la Orquesta Sinfónica de Cuenca se estaba quedando sin su casa. Me refiero al ex Colegio Borja en Pumapungo, un espacio que ha sido destinado exactamente a la cultura, a guardar tesoros que son parte de nuestra historia y que se está cayendo. Y no solo se está cayendo, sino que además está siendo cedida a la Cenecit en un espacio que ya había sido legalmente donado para la utilización de la Orquesta Sinfónica. Esto ha generado en Cuenca que un grupo de ciudadanos representativos, por cierto, de la ciudad, ciudadanos y ciudadanas, hayan alzado su voz. Y es que Cuenca no quiere quedarse callada, es que Cuenca alza su voz. Desde hace muchísimos años, Cuenca viene siendo, y el Azuay, objeto de burla de los diferentes gobiernos que han transitado por el país. No más le decimos al gobierno actual y queremos respuestas. Para esto, este grupo de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la cultura le han enviado un documento a la señora ministra de Cultura para que dé cuenta sobre ciertas cosas. También al señor alcalde, puesto que sobre él recae la responsabilidad de cuidar los bienes patrimonios. Es importante que ustedes conozcan estos documentos y vamos a desarrollar esta conversación con dos personas que firmaron los documentos, dos personas que están involucradas en este tema y que dicen vamos a dar la cara, no solo firmando, sino acudiendo a los medios y haciendo frente a esta nueva agresión hacia Cuenca y el Azuay. Están con nosotros el doctor Tarquino Orellana y Juan Pablo Vidal, que en unos momentos se incorporará a esta mañana de conversación sobre Cuenca y la cultura. Tarquino, muy buenos días. Con esta introducción, ¿qué nos puede decir usted sobre lo que está sucediendo a partir del hecho de que Fernando Vargas denunciara lo que está sucediendo en la Sinfónica de Cuenca? Muchas gracias, Margarita, por la oportunidad para reflexionar lo que le pasa a Cuenca en la cultura, lo que le viene pasando en los últimos años. No creo que es una novedad, en realidad, no solo el descuido del gobierno central, sino también, yo diría, cierta pasividad que ha acompañado a los cuencanos en los últimos años en los temas culturales.
Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Cuenca, Atenas del Ecuador, Cuenca de Tradiciones, Cuenca, de alguna manera, una ciudad que nos gusta mirarnos y que nos gusta que nos miren como una ciudad culta. Sin embargo, de todo, en el caso concreto de los últimos acontecimientos, que creo que ha sido un disparador importante el hecho de saber que el Ministerio de Cultura está llegando a un acuerdo con el CENESID por el cual no importa que la Orquesta Sinfónica de Cuenca sea despedida de su propio local y que, por lo tanto, las actividades, los acuerdos que lleguen con el CENESID se vuelven fundamentales, mientras que la Orquesta Sinfónica de Cuenca se quede sin la posibilidad de su gestión real. La protesta del señor director de la Sinfónica termina costándole el puesto, por decirlo así, y los cuencanos comenzamos a reaccionar. Yo digo comenzamos a reaccionar porque ciertamente, más allá de la competencia constitucional y legal que tenemos en cultura, el artículo 264, numeral 8 de la Constitución, que nos da competencias exclusivas, dice la Constitución, y una ley de cultura que nos hace parte de un sistema nacional y de un organismo rector en donde los municipios, de hecho, desaparecemos en la cultura como una gestión de una política nacional. Y el Ministerio de Cultura, que es un ministerio pobre, un ministerio sin recursos, un ministerio que no puede ni siquiera manejar su propio edificio, porque de hecho la reserva patrimonial, el museo que ahí tiene, está con dificultades. El propio teatro es un teatro que solamente en el último tiempo ha logrado hacer algunos acondicionamientos y mejoras, y que ciertamente nos mantiene en una situación en donde la política cultural, la gestión cultural es prácticamente nula. Más allá de lo rimbombantes que son nuestras leyes, muy ampulosas y declarativas de las virtudes, de los derechos y de las acciones que el Estado debe desarrollar, en realidad somos un país con muchas deficiencias, una ciudad también con muchos olvidos. Yo no quisiera utilizar esta palabra, pero creo que es útil porque vale la pena de alguna manera provocarnos con muchas miserias a veces intelectuales, morales, de gestión y de acción, y ojalá este momento sea un momento que nos obligue, que nos integre, que nos haga tratar las cosas a profundidad. El tema de la descentralización es el tema de fondo, sin duda alguna, que tiene que ver con la vialidad, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con la gestión tributaria, tiene que ver con todas las actuaciones, las posibilidades que el municipio de Cuenca debería liderarlos, que la prefectura de la SUAY debería acompañarlos y que una mancomunidad austral, ojalá realmente pueda proponer acciones que rompan este modelo, que es un modelo caduco, que es un modelo que no funciona, y de este proceso de recentralización que ha sufrido el país en los últimos 14, 16 años. Una recentralización contrariamente a lo que la Constitución declara y predica. Así es, Tarquino. Por eso mismo en algún momento se pensó Cuenca independiente, Cuenca con sus propios recursos, Cuenca y el Azuay sin la dependencia centralista del Estado. En otro margen, aparte del tema de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, hay otros aspectos que se mencionan en la carta que fue enviada a la señora ministra. Quisiera, por favor, que se refiera a ello. Sí, me parece importante poner en evidencia que el reclamo que se ha hecho a la señora ministra de Cultura, que Cuenca tiene en el Museo de Pumapungo, en el espacio de Pumapungo, un patrimonio cultural nacional que está en una situación riesgosa porque el edificio tiene problemas, porque más allá de que se cuente con inventario precario, no hay realmente un trabajo de fichaje lo suficientemente sólido y no hay una actividad cultural sólida como la tenía el Ecuador de hace muchos años a través del Banco Central.
El día de ayer hubo una conversación casual con un exfuncionario del Banco Central, el economista Carlos Cordero. Hacía memoria de cuánto el Banco Central hacía por la cultura en el Ecuador y cuánto ha quedado como un legado importante del Banco Central y que ahora no ocurre y que además de tener un Ministerio de Patrimonio y Cultura, un órgano rector, un sistema nacional, una obligación de inscripción de los artistas para participar y ser parte de este sistema, un registro de esta datología general y la obligación de políticas destructivos, de reglamentos, y como digo, esta maraña normativa y esta ampulosidad, tanto burocrática cuanto declarativa, que realmente nos hace ser un país de retóricas y de declaraciones, un país de papel y que en el ámbito de la gestión cultural y de la acción cultural y de la libertad de la cultura, ciertamente tenemos muchas deficiencias, cuanto más que este famoso sistema de cultura lo que ha hecho es realmente hacer que el Ministerio de Cultura se apropie, expropie, maneje de manera general, en el nombre, el discurso de la cultura, deje a los otros organismos sin acciones. Y fíjese usted la cultura también desde el ámbito de la Casa de la Cultura o desde el ámbito de la gestión cultural de las universidades o de la gestión cultural de los propios gobiernos autónomos descentralizados, a veces no es propiamente cultura en el sentido propio, sino eventos. Somos una, una Una ciudad de sociedad eventos. una Una sociedad ciudad de eventos. que vive Yo haciendo creo, sí, sí, eventos, que acabe, vive por favor. haciendo a veces espectáculos, a veces organiza ciertas manifestaciones que pasan por gestión cultural, pero políticas culturales, gestión cultural, desarrollos efectivos, ciertamente más bien han ido quedando descuidados y esa es la realidad. Por eso, a pesar de todo, me alegro de lo que ha ocurrido, porque ojalá nos toque las fibras a los cuencanos, ojalá nos haga reaccionar, ojalá nos pongamos de una actitud valiente, inteligente y decidida. Y ojalá nos pongamos de una actitud comprometida, conjunta, de hacer cosas entre todos y de hacer las cosas de verdad y de hacer las cosas de manera, yo diría, más o menos radical, que signifique pelearnos por la descentralización y la gestión cultural. Yo creo que ese es el único camino, este momento, el tema de la descentralización, como decía al inicio del programa, es importante que Cuenca haya alzado su voz. Hace algunos meses se llevó a cabo la asamblea justamente por la vialidad. Hoy se está convocando por el tema de este fideicomiso que se pretende quitar ciertos recursos al Cantón Cuenca. Y por último, hasta han metido la mano en el tema de la cultura. Doy la bienvenida a Juan Pablo Vidal, otro ciudadano que está involucrado en esta defensa de la cultura y del patrimonio. Hace unos días, también en nuestro, as- ¿cómo decir?, a nuestros amigos de Antena 1, se pudo evidenciar en sus entrevistas eh, que justamente Cuenca ha sido abandonada en el tema de patrimonio. Reaccionamos cuando los edificios están ya arriba. Ustedes recordarán hace muchísimos años, si no mal recuerdo, en la época del arquitecto Cordero, se mandó a botar ese edificio horrible que construyeron en Turín y hasta ahí nomás llegó. Hoy tenemos una construcción en plena esquina al frente del Museo Jacinto Landívar, donde se expresan nuestra historia, porque están las tres culturas de las que venimos conformando nuestras tradiciones, la cañari, la inca y la española. Pero solamente cuando el edificio estuvo ya paradito, hemos reclamado. Ya para mí que es tarde y muchas personas también dicen lo mismo porque nadie lo va a votar. ¿Qué hacer con estos acontecimientos que son ya listos, que están hechos, que están
dados la unción y la bendición para que sigan adelante. Juan Pablo. Muy muy buenos días. Un gusto poder saludarle a usted y a todos los escuchas. Un saludo, doctor Taquino. Siempre Hola Juan Pablo, qué gusto. un gusto saludarle. Siempre poder compartir con usted estos diálogos que realmente nos ha preocupado. Yo creo que hemos compartido con Tarquino, hemos compartido con otros ciudadanos. Yo creo que con el arquitecto César Piedra, con el arquitecto Honorato Carvalho, hicimos un recorrido también en el Barranco del Tomebamba, hicieron ellos como especialistas en el área patrimonial y supieron también vertir sus comentarios, igual el ingeniero Gonzalo Clavijo, quienes han sabido lamentar estos hechos ya plasmados en este emblemático sector de la ciudad, el Barranco del Tomebamba. Nosotros decimos, lamentamos, ya que han sido, como bien señala usted, hechos consumados en cuanto a decir que ya existe una edificación que está ya construida justamente en la Bajada de Todos Santos, en el Paseo 3 de Noviembre y este importante sector. Nosotros hemos recibido un oficio número DGAHP-1918-2023 con fecha 14 de julio del año 2023, dirigidos a quien les habla Juan Pablo Vidal Durán y al doctor Taquino Alberto Orellana Serrano, suscrito por el señor director general de áreas históricas y patrimoniales, el magíster Hugo Javier Aguirre Vargas, una persona que no, yo le he tenido el más altas de las consideraciones conozco su formación y también alta, su alta formación y su cariño eh, eh, y su interés en la defensa patrimonial. Y él ha tenido el altísimo deber de informarnos cuál ha sido la génesis de la aprobación de este edificio. Pero yo lamento que él, al conocer cuál ha sido la forma en la cual se ha aprobado este edificio, el que no se haya actuado de manera ya oportuna en suspender esa construcción y comenzar un proceso de revisión o sugerir el proceso de revisión de esta aprobación por parte de la máxima autoridad del cantón. Y eso es lo que se exaltó en la última comunicación realizada el día 26 de julio de 2023 por un colectivo ciudadano al señor alcalde de la ciudad, porque el propio alcalde de la ciudad, el día 8 de junio del presente año, ya nos hizo conocer que existe una preocupación por el Centro de Patrimonio Cultural, que es el ente competente anexo a la UNESCO, quien tuvo en el año, quien fue el que inscribió al Centro Histórico de Cuenca en el listado de ciudades patrimoniales de la humanidad. Y es a quien ha alertado al señor alcalde, esto es incluso la directora del INPC Nacional, en una entrevista que él dio justamente en Radio Antena 1, en manifestar que estamos justamente en un proceso en riesgo de que el mal manejo que ha tenido nuestra ciudad, el patrimonio de nuestra ciudad. Por lo tanto, sí nos preocupa, ya que en este oficio se nos ha hecho conocer que si bien se ha incumplido la normativa cantonal en la aprobación de esto, ya que se nos ha informado y se nos ha dicho lo siguiente, ya que se identifica y se dice aquí que el predio de clave catastral 020 30 36 00 8000 de propiedad de construcciones y proyectos Serrano Comprocera, compañía limitada, ubicado en la Bajada de Todos Santos y 3 de Noviembre, esquina. Cabe indicar, señala aquí, de acuerdo a los IPRUS número 108205 y 114898, en este predio era factible la implantación de edificación de hasta 3 pisos más buhardilla
respetando para el efecto una altura máxima a nivel de alero de 9 metros y de combrero de 12 metros, tanto hacia la calle y bajada de Todos Santos y del Paseo 3 de Noviembre, considerando para el efecto el desnivel existente entre ambas vías en concordancia con lo establecido por la clasificación de tramos en el numeral 6.3 del anexo 2 de la reforma a los artículos de uso y ocupación del suelo de las ordenanzas, ordenanza para la gestión y Con conservación de las eso, áreas públicas y patrimoniales del Cantón Cuenca y la ordenanza para la protección del conjunto urbano arquitectónico de Cristo Rey de Culca, Cuenca. con eso Señala. entendemos entonces que hay un incumplimiento consumado. Terquino, usted fue procurador síndico, es abogado, constitucionalista, conoce bien las reglas que nos rigen en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Qué hacer una vez que los hechos están consumados? Porque aquí tiene que haber responsables, aquí tiene que haber gente que dé cuenta de lo que han hecho. Un exalcalde que cómo manejó al Consejo Cantonal, un Consejo Cantonal que aprobó, no aprobó, quién aprobó la construcción. Son cosas que creo que los ciudadanos debemos conocer. Definitivamente creo que, justamente como insinuaba Juan Pablo, hay procesos de revisión, de revocatoria, de declaratorias de invalidez, de anulación de procesos, que son procesos legítimos que podrían hacerse en el marco de violación de normas. Me parece a mí que aquí se genera una discusión que es imprescindible hacerla en la ciudad. El cuidado del patrimonio, la gestión patrimonial no debe ser ajena a la posibilidad efectiva de una inversión y de una puesta en valor del patrimonio. Y creo que es esa política la que todavía los cuencanos y el municipio de Cuenca no ha logrado acertar. Porque lo que pasa es que lo que ocurre en el patrimonio muchas veces ocurre de manera tortuosa, ocurre de manera complicada y siempre sospechosa. Y en esa medida de que ocurren las cosas de manera tortuosas y sospechosas, no estamos seguros de lo que se puede hacer. El patrimonio comienza a ser una carga y un gravamen para los ciudadanos, y las iniciativas particulares que pueden ser ventajosas o que deberían ser alentadas, más bien son poco atractivas para los profesionales para desarrollarlas y de poca iniciativa del propio sector privado, a pesar de algunas actuaciones importantes y valiosas que creo que también han ocurrido en la ciudad, que son ejemplares que pueden visualizarse desde el Museo Remigio Crespo o de las que han ocurrido en el centro de la ciudad y que son interesantes, que no dejan de tener un atractivo y que deberían ser también posibilidades efectivas de que los ciudadanos los puedan desarrollar. Por eso me parece a mí que la discusión del tema particular es ejemplar respecto de una cosa que es mucho más de fondo, de unos descuidos que son mucho más, digamos así, de orden histórico. En la comunicación que nosotros hicimos presente al señor alcalde de Cuenca respecto de esta problemática, le hacíamos notar, poníamos en evidencia que desde la declaración de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, de la aprobación por parte del Consejo Cantonal del Plan del Barranco, habían ocurrido y están presentes solo en esa zona algunos, digamos así, unos episodios arquitectónicos de difícil digestión y que están ahí presentes. Y lo que está ocurriendo ahora de manera evidente, que no podemos sustraernos, que no deja de ser un impacto visual, paisajístico, doloroso, una pared construida de más de 14 metros de altura frente al puente de Todos Santos, poniendo en riesgo el propio diseño arquitectónico del barranco que compite con la propia iglesia de Todos Santos. Eso nos muestra que han ocurrido y pueden ocurrir cosas que no deben pasar, que no deben pasar, pero Pero pasa, pasan. ¿qué hacer contra eso? Ya. Bueno, ¿Cómo, Juan yo Pablo? sí, muchas gracias. Yo creo que el oficio que estamos comentando también ha tenido efectos porque supuestamente, y acuerdo a declaraciones públicas que ha dado el director de áreas históricas y patrimoniales,
el promotor del proyecto y sus asesores técnicos, los arquitectos que diseñaron el edificio y habían manifestado que iban a realizar reformas al proyecto para mejorar o mimetizar los impactos que tenía, que genera este proyecto, lo que no ha sido una realidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que la máxima autoridad del cantón debe ejercer esa potestad de revisión. Y no es menos cierto que el principio precautelatorio ha sido recogido en la Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca. Y esto, por favor, nosotros hemos insistido, hemos visto, o sea, que puede ser posible que la administración municipal la haga efectiva, y está esto contenido en el artículo 12, literal L, en que dice claramente, en aplicación del principio precautorio de conservación del patrimonio edificado ubicado en Cantón, podrá en cualquier tiempo disponer motivadamente la suspensión de intervenciones o trámites sobre cualquiera de los bienes en los que se reconozcan características de interés patrimonial. La suspensión será notificada y no podrá durar más de 30 días. Transcurrido ese tiempo, la suspensión caducará automáticamente. Existen medidas en el orden legítimo y legal que puede hacer la administración para corregir lo que está sucediendo. Lamentablemente no se lo ha dado. Existe otro edificio que está también provocando un impacto en el barranco del Tomebamba, y es una construcción que está tratando de empezar la construcción bajo la iglesia de Todos Santos, y que se refiere también este oficio que hemos hecho relación, y que tiene una génesis de un edificio de una aprobación del año 2014 del Hotel Omnisanctus, que nos dicen, y ya hubo también, y que sobrepasaría en 3 metros la altura de la vía de Todos Santos, cuando la aprobación, y aquí dice claramente el director de áreas históricas y patrimoniales lo siguiente: este proyecto solo está aprobado a nivel de anteproyecto, no tiene todavía un permiso de construcción y no tiene tampoco un proyecto aprobado. Dice esto: en esta instancia cabe indicar que actualmente la propuesta aprobada a nivel de anteproyecto, lo cual tendrá que ser ajustada hasta cumplir de forma expresa lo que indica la resolución del Consejo Cantonal, que señala que la altura de la edificación será de 4 pisos, siempre y cuando no sobrepase la altura del atrio y terraza de la iglesia de Todos Santos, previo a la aprobación definitiva del proyecto y la obtención de los permisos de construcción. Lamentablemente, este proyecto, aprobado en la administración anterior, está sobrepasando en 3 metros la altura de la bajada de Todos Santos. Esa es la realidad. Pero ahora el director de áreas históricas y patrimoniales nos informa que les está obligando a los señores a que se ajusten a la aprobación que data del año 2014. Esa es la verdad de los hechos. Lamentablemente, y volvemos a insistir, se nos dice que los promotores de esta inversión lo que han hecho es generar proyectos de inversión. Nadie dice que se realicen. Por favor, no estamos opuestos. Yo siempre he trabajado con el sector productivo, he trabajado con los constructores, más bien, hemos participado con el doctor Starquino y yo en la época de pandemia, fomentando que se aprueben los proyectos y se reformen las ordenanzas de manera adecuada, pero no para que se generen estos impactos negativos al patrimonio. Hemos dicho y hemos manifestado que las intervenciones que se hagan en el barranco del Tomebamba deben ser respetuosas de ese patrimonio edificado. ¿Qué ha sucedido este momento? ¿Qué es lo que vemos con las intervenciones que han existido en el barranco del Tomebamba? Tenemos la Casa Narváez, que se generó y ocupó un espacio que estaba reservado para un parque. Este momento tenemos una alteración con una edificación que vemos gravemente un daño al patrimonio. No nos Tenemos ahora olvidemos lo esta de nueva Cristo Rey. edificación. No nos olvidemos lo de Cristo Rey también, que eso es Claro, hecho por favor. consumado. Y, ta- y- No nos olvidemos de la casa que se votó en Avenida Solano un 1 de mayo, cuando todo el mundo estaba de vacación, y se votó esa casa y se construyó ahí un hotel. Ujú. Nadie dijo nada, les pusieron multa 30 sucres, digo, me invento,
y pasó. Hechos consumados. ¿Cómo evitar los hechos consumados? Hoy tenemos dos problemas. Los hechos consumados en el atentatorio contra el patrimonio y la centralización de la cultura en la ciudad de Quito en contra de los bienes y en contra de la misma cultura de la ciudad de Cuenca. Son dos temas que son necesarísimos tratarlos, que ustedes como ciudadanos se han involucrado y que es necesario sacarlo adelante. ¿Cómo pretenden ir solucionando o qué respuestas pretenden tener en el caso, por ejemplo, de la ministra de Cultura Tarquino? Bueno, Juan Pablo, está bien. bueno, está bien. Bueno, realmente en el ámbito, a ver, lo que nosotros hemos dicho siempre y desde la Constitución del año 98, que tenía una descentralización a la carta, porque cada nivel de gobierno podía pedir a su gusto, en gobiernos municipales, pedir una competencia y con la asignación de recursos. Luego, en la Constitución del año 2008, se entendía que íbamos a tener un régimen de competencias exclusivas y en ese orden iba a existir un mejor desarrollo y un mejor manejo de las mismas. Lamentablemente, ¿qué vemos actualmente? Tenemos a un banco, tenemos al Museo del Banco Central, al Museo de Pumapungo, en un estado y una cefalía absoluta. Y eso es lo que vemos, una complicación. Este momento tenemos una orquesta sinfónica sin casa. Tenemos a una orquesta sinfónica que tenía, mediante un acto administrativo y con inversión de recursos, al ex Colegio Borja, asignado hasta el año 2026, que lamentablemente a través de un comodato ha sido entregado a la CENESID, pero ni siquiera para que sea para nuestro conservatorio de la ciudad, sino para que se genere un nuevo centro de estudios que no sabemos qué fin va a tener. Lamentablemente no ha existido una coordinación con nuestro gobierno local, con el municipio de Cuenca. Es por ello que nosotros hemos acudido a nuestra autoridad local, al alcalde de Cuenca, justamente reforzando su oferta de campaña, porque nosotros entendemos, y así hemos visto, que al tener la autoridad local, el alcalde de Cuenca, con pequeños gestos y pequeñas actuaciones, se ha logrado mucho. Eso es lo que veíamos nosotros con esta queja que tuvimos luego de la intervención y empezarse a construir este edificio en la Bajada de Todos Santos y el Paseo 3 de Noviembre. Hubo una intervención de todas nuestras autoridades de manera oportuna y adecuada en rescatar de alguna manera, con una pequeña gestión, lo que es el Molino de Todos Santos, que podemos ver que cuando nuestras autoridades quieren actuar, se pueden lograr grandes cambios. El Museo del Banco Central, ¿qué hemos visto nosotros? Cuando hubo el momento telúrico en marzo, el 18 de marzo, se rompieron dos ventanas que no han sido repuestas hasta la presente fecha por falta de gestión del Ministerio de Cultura. Realmente Entonces, es una vergüenza. ahí tenemos un Tenemos, gran problema, tenemos, ¿no? tenemos, tenemos, ¿Cómo? tenemos un informe, tenemos el mantenimiento de las reservas justamente del corazón mismo del museo, en qué estado está. Y eso es lo que nosotros hemos alertado y alertamos al señor alcalde. También el estado de ¿Qué mantenimiento de los pretenden edificios. del señor alcalde Tarquino? ¿Qué es lo que pretenden como ciudadanos obtener del señor alcalde? Bueno, me parece importante Y el Ministerio de Cultura también, perdón. que entendamos que un proceso de descentralización, que es, yo diría, obligatorio, que una estrategia descentralizadora de Cuenca es imprescindible y una decisión, ojalá, inquebrantable de los cuencanos. Ese proceso me parece que necesita estrategias que pasen del momento circunstancial. Hay señales buenas, diría yo, en estas últimas expresiones y manifestaciones que han ocurrido tanto del alcalde cuanto del señor prefecto provincial. El día de ayer, el alcalde y el prefecto provincial se concentraron frente a la empresa eléctrica regional Centro Sur para reclamar por el nombramiento, el cambio de un gerente y por las propuestas de fideicomisos que ponen en riesgo los recursos locales. Pero lo que está pasando en el caso de la empresa eléctrica, lo que ha pasado en el caso
del Ministerio de Cultura, lo que pasa con los fondos que deberían ser transferidos de manera directa, oportuna y automática, como dice la Constitución, nos llevan a este escenario que yo creo que hay que reconocerlo, porque ciertamente teníamos un proceso de descentralización a la casta en donde Cuenca era pionera y en donde Cuenca desarrolló procesos de descentralización importantes en materia de tránsito, en materia de turismo, en materia también de cultura y en el ámbito ambiental, temas que se han ido perdiendo. Y tenemos una constitución que declara que tenemos competencias exclusivas y tenemos unas leyes que trastocan absolutamente esas definiciones. Y entonces tenemos una descentralización de mentira. Antes teníamos a la casta, ahora tenemos una de mentira, una falsa. Y creo que debemos hacernos cargo de esa falsedad en la cual nos estamos desenvolviendo, porque sin duda alguna el proceso de recentralización que ha sufrido el país es un proceso que debemos atacarlo. Y debemos atacarlo con decisión, debemos atacarlo con una estrategia que va en el ámbito legal, sin duda alguna, pero que necesita líderes políticos. Y creo que ese liderazgo político les corresponde al alcalde y al prefecto. Ellos son nuestros líderes, son nuestros representantes. A ellos debemos encargarles de liderazgo. Y ¿Cuál nosotros es el rol debemos, de la ciudadanía, Tarquino? y el rol de la ciudadanía es el apoyo, el rol de la ciudadanía es la participación y es la exigencia. Me parece a mí que estamos en un momento en donde deberíamos hacer un esfuerzo de trabajo conjunto. Deberíamos hacer el esfuerzo de una estrategia común. Ojalá el alcalde de Cuenca, el Consejo Cantonal y la Prefectura Provincial constituyan, configuren un organismo público-privado de gestión de la descentralización. Que se haga cargo, que lidere, que integre, que mantenga la gestión para que no sea un tema circunstancial, para que no sea un tema episódico, para que no sea un momento de nuestro malestar y se convierte en una decisión política permanente. Creo que Sin esta es una duda, lucha imprescindible, ojalá la podamos llevar adelante, ojalá tengamos la fortaleza política, la fortaleza legal, intelectual, porque yo creo que también aquí nos medimos los cuencanos en nuestra responsabilidad y nos medimos los cuencanos en nuestra decisión y nos medimos en nuestro talento y en nuestro talante para hacer las cosas. Y creo que efectivamente nos estamos debiendo los cuencanos a nosotros mismos. Porque si miramos el tema justo como aquí se ha mirado el tema de la cultura, la actuación del Instituto Nacional de Patrimonio y la actuación del Ministerio de Cultura, pero también la deficiencia municipal, también las acciones de los ciudadanos. Si miramos las dos caras, creo que no solo hay que echar las culpas, hay que reconocer las culpas. Y si reconocemos las culpas, tenemos la obligación de cambiar nuestras acciones. Creo que eso es imprescindible en una estrategia real de cambio que debamos enfrentar. Juan Pablo, ¿cuál sería la táctica para convocar a la ciudadanía a apoyar a las autoridades a que justamente ser corresponsables, ser ciudadanos y ciudadanas activas y corresponsables en la defensa de nuestros derechos, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de Cuenca por sí misma, ¿no? En algún momento le hacía una entrevista al general Paco Moncayo, él estuvo trabajando, instauró el CREA en la provincia, y él decía es que los cuencanos pueden todo, solos lo hacen todo, solos se levantan, solos siguen adelante. Y la centralización justamente es lo que nos ha venido comiendo, nos ha venido desgastando a nuestras instituciones y inclusive desobligando a las autoridades de sus propias obligaciones de asumir responsabilidades. Como ciudadanos, ustedes se han involucrado en esta defensa de Cuenca, de su cultura y de su patrimonio. ¿Cómo piensan involucrar a más personas? A que, como dice Tarquino también, es necesario que apoyemos a los líderes.
Bueno, realmente existe la Constitución lo que nos apoya es con mecanismos de participación ciudadana y existe la Ley Orgánica de Participación Pero Ciudadana ese y Consejo de Participación Ciudadana va como el cangrejo. bueno, realmente el Consejo de Participación Ciudadana, desde luego que es un organismo totalmente desprestigiado, pero la ley, o sea, desde la Constitución, en su artículo 100, determina que tenemos los ciudadanos el derecho a participar en la vida política. Y además tenemos el derecho de opinar. Y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana lo que hace es fortalecer los mecanismos que tenemos los ciudadanos para ejercer ese derecho. Es así que nosotros hemos dirigido una comunicación a la señora ministra de Cultura exigiéndole una audiencia pública que está contenida en el artículo 73 de dicha ley. Y este mecanismo es obligatorio para ella acudir ¿Para y cuándo darnos. es la asamblea? Bueno, Audiencia, perdón, es la audiencia audiencia pública. pública. La audiencia pública, ella tiene obligación para hacernos conocer toda la información que hemos requerido y esta información que la hemos dado es justamente para poder estar debidamente informados y poder tener las acciones adecuadas para exigir una política adecuada por parte del ministerio. De igual manera, podemos hacerlo con la máxima autoridad, el señor alcalde, del Cantón Cuenca y con los demás autoridades de elección popular, como los señores concejales. Nosotros hemos pedido también, hemos visto oportuno, dirigirnos al señor presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, el doctor Javier Bermúdez, porque vemos que él tiene, dicha comisión, tiene que actuar, interactuar de ahora en adelante de manera oportuna, porque hemos visto que no ha existido una interacción de dicha comisión en lo que está sucediendo y lo que ha venido y lo que va a suceder a futuro. Lamentablemente, el Centro Histórico de Cuenca no tiene un plan de manejo. Eso es lo grave. Y necesitamos que se lo articule de manera urgente, o si no vamos a seguir teniendo el caos que ha venido sucediendo. En el caso, supongamos, de las edificaciones que estamos comentando, ¿no? ¿Qué hemos visto? Las intervenciones que han hecho estas empresas de inversión en el cantón, hemos visto, al contrario de generar vida en el centro histórico, vemos que generan procesos de gentrificación. ¿Qué significa la gentrificación? En que estamos encareciendo el centro histórico con viviendas de lujo para extranjeros, cuando lo que nosotros necesitamos es mantener a la gente que vive en el centro y se mantenga esa gente que viva en el centro, no fenómenos de gentrificación. Y además estamos poniendo malos ejemplos en decir que son gente que gana premios en Panamá, cuando nosotros no podemos comparar el centro histórico de Cuenca con el centro histórico de Panamá muy respetuosamente, ¿no? Porque nuestro centro histórico es un centro histórico conservado, no como el centro histórico de Panamá, que es un centro en Pablo, ruinas, ¿no? ¿qué Que fecha está en tiene reconstrucción. la ministra de Cultura para acudir a la audiencia pública? Bueno, toda petición ciudadana debe ser atendida en 30 días. Y ella, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, y Pero ella después tiene que pusieron atenderlo dentro fecha. de este plazo. Sí, nosotros presentamos esta petición el ¿Con día fecha para que acuda a la audiencia o sin fecha? el 28 de este mes. Ella tiene 30 días para atendernos y tener dentro de esos 30 días la audiencia. Desafortunadamente no hay una ley que le obligue, ¿no? No hay una No, ley no, que obligue. la ley orgánica por protección ciudadana, incluso el artículo 73 de dicha ley. Recordemos que incluso una de las autoridades locales del gobierno del gobierno municipal de Quito, el alcalde Yunda, fue sancionado y una de las causales de su destitución fue esa, no otra. ¿Sí? Bueno, eso por lo menos les obligará a acudir. Así Eh, es. ¿Cuál es la idea de ustedes de convocar a la ciudadanía que se involucre? El Bueno, grupo que han conformado ustedes, si bien es cierto, está decidido a
cuestionar a las autoridades, a apoyar a otras autoridades para salir adelante. Tarquino, ¿cuál cree usted que puede ser el involucramiento de la ciudadanía para defender el patrimonio, para defender a la orquesta, por ejemplo? ¿Cómo le ve usted estas posibilidades y cómo hacerlo? Yo creo que lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es una cosa todavía muy primaria. Hemos reunido a un grupo de personas que estamos inquietos, que estamos sensibles, pero sin duda alguna no están todos los que son, ni son todos los que están. Hace falta mucho más. Y sin duda alguna hace falta que se integren más personas, porque nosotros no somos todavía un colectivo, una entidad, una organización. Y no se trata de que nosotros seamos los protagonistas, se trata de buscar un protagonismo ciudadano, social y un involucramiento, diría yo, de nuestras autoridades con una estrategia real. Porque estos temas se sostienen políticamente en el mejor sentido de la palabra, políticamente de las autoridades representativas de la localidad. Y creo que ese es un ejercicio y una presión y una decisión que debemos fomentar. Ojalá, después de este primer ejercicio que ha ocurrido de parte del alcalde y el prefecto, que han estado unidos en algunas acciones, se mantenga esta decisión y sean ellos los que contribuyan a formar un organismo en donde ellos tengan responsabilidades y en donde los ciudadanos tengamos también acciones y decisiones en las cuales podamos contribuir. Porque este es un tema que yo diría, más allá de lo personal, tiene que ser institucional y tiene que tener una estrategia y unas estrategias que no son las mismas en todos los casos. En el tema de cultura y patrimonio, a mí me parece que es un tema en donde debemos ejercer la competencia constitucional. Y la batalla es una batalla complicada, porque tenemos una ley de cultura que contradice la Constitución. Y tenemos un Ministerio de Cultura y una práctica de la cultura que contradice la Constitución y que no permite una gestión cultural autónoma. Me parece que ahí este es un tema particular. En el tema de la vialidad, ahí hay una competencia que le pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y no es un tema que se quede en Cuenca ni se agote en Cuenca. Es un tema que supone otras provincias, otros cantones y por lo tanto otros involucramientos y otras decisiones que tengan que ser coherentes con nuestra realidad. Pongo estos dos ejemplos y tal vez valdría la pena matizarlo con un último que está al orden del día, lo que les pasa a las empresas eléctricas, en donde la prefectura provincial de la Azuay cometió uno de los pecados más graves, que es haber vendido sus acciones y haber puesto en riesgo el patrimonio estratégico de Cuenca y el Azuay, el patrimonio estratégico de la región. El municipio de Cuenca no se ha desprendido de sus acciones, pero la empresa eléctrica regional Centro-Sur, cuyo ámbito de competencia es Azuay, Cañar, Morona, Santiago, e incluso una parte del Guayas, del Cantón Milagro, tiene todavía una constitución jurídica como sociedad anónima, pero sin embargo, sus principales accionistas son públicos y el esquema que tienen es de dependencia absoluta del Ministerio de Energía. Y por lo tanto, la cualidad, la capacidad, la posibilidad de una empresa que normalmente tenía como presidente al alcalde o al prefecto, ahora es una empresa en donde los cuencanos, el alcalde y el prefecto, llegan a la fuerza y tienen que abandonar la sesión porque no les toman en cuenta. Porque más allá del evento, sin duda alguna, valiente, decidido que han protagonizado, la realidad concreta es que no tenemos peso. Y la realidad concreta es que no conseguimos, más allá que hacer una expresión, sin duda alguna, valiosa, pero todavía un episodio de protesta. Y creo que hay que hacer muchas cosas más. Y hay que conseguir muchas cosas más. Y claro que sí, vale la pena felicitar la decisión, vale la pena apoyar las acciones, pero las cosas no pueden quedar en esos episodios. Una vez que se ha decidido desde la ciudadanía apoyar
estas contracciones producto de la centralización en nuestra ciudad o para nuestra ciudad y provincia, yo quisiera recordar un poco cómo el Banco Central cuidaba el tema de patrimonio de la cultura, ¿no? Tenía unos recursos especiales que eran para la cultura. Tal vez ustedes, yo no recuerdo bien cómo fue el proceso de cambio y en qué gobierno fue ese proceso de cambio. De lo que tengo entendido, el proceso de dolarización cambió un poco el esquema de lo que eran los bancos centrales. Y con el proceso de dolarización, sin duda alguna, se perdió un poco la perspectiva de lo que le toca hacer al Banco Central. Y las autoridades posteriores han hecho del Banco Central un organismo realmente secundario y le han ido quitando las atribuciones y esas gestiones que tenía. Yo no creo que el tema vaya por decir, volvamos al Banco Central. No tiene mucha lógica. Y los No tiene mucha recursos. lógica. Porque el tema de fondo es qué hacemos con la cultura desde nosotros y cómo conseguimos los recursos que además tengan fuentes permanentes. Porque eso es lo que hay que pensar de verdad. Además, yo creo que el esquema del sistema nacional de la cultura, con todos estos ampulosidades que tienen nuestras normas y los reglamentos y la cantidad de instituciones, más hacen burocracia que cultura. Y la verdad, la cultura es fundamentalmente una manifestación libre que necesita incentivos públicos. Recordemos que el Museo de las Conceptas estaba a punto de cerrar también justamente por falta de recursos. Por falta de recursos del propio municipio de Cuenca, que tenía compromisos que no los cumplía. Entonces, por eso sí vale la pena también mirar a donde tenemos que tener el horizonte de nuestras decisiones, pero también mirarnos en nuestras propias debilidades, porque necesitamos constituir también una institucionalidad fuerte con decisiones efectivas en acciones que en el orden cultural también están débiles y que, como decía hace un momento, en el mejor de los casos han organizado y organizan eventos, pero que no tienen una política, una gestión, una decisión. Creo que ahí hay varios temas, pero por ejemplo el hecho de la propia orquesta sinfónica que tiene eventos mensuales, regulares, a los que no asistimos los cuencanos. La mayoría de asistentes a esos eventos son los extranjeros que viven en Cuenca, que tienen mayor sensibilidad por esta música, que tienen mayor educación y que los cuencanos hemos descuidado en nuestro proceso de formación y que la educación no educa en reconocimientos y en valoración cultural de ciertas tradiciones, historias, conceptos, porque la cultura también es un patrimonio de la humanidad, no es un patrimonio personal, ni es el patrimonio de solo una ciudad. Creo que hay muchos temas que tenemos mucho tiempo para seguir conversando y ojalá tengamos la posibilidad de que estos temas y nuestra participación sea apenas un acicate, un incentivo de cosas mucho más grandes. Nosotros estamos, casi diríamos, metidos en temas que no nos competen directamente, que como profesionales del derecho, como ciudadanos, nos hemos sensibilizado, pero definitivamente ese tema todavía nos falta mucho por avanzar. Y no, y Juan Pablo, esa es la única manera en la que Cuenca puede salir adelante y en la que Cuenca ha salido adelante. Sus ciudadanos, sus ciudadanas responsabilizándose, siendo copartícipe de la creación de la ciudad, creando, co-creando, exigiendo, peleando, luchando. Fíjese cómo salimos adelante con el tema de en la consulta popular en defensa del agua del Cajas. Le dijimos no a la minería en el Cajas. Y creo que la ciudadanía está dispuesta a luchar por eso, porque somos muy propios
de este espacio de los ríos, nos identificamos con Cuenca a través de los ríos, de sus espacios, de su cultura. Les dejo estos últimos momentos, se nos va acabando el tiempo. Quiero agradecer su presencia, su tiempo en esta mañana para habernos acompañado y haberle contado a la ciudadanía lo que está pasando, lo que están exigiendo, y para que más cuencanas y cuencanos se sumen a su causa. Juan Pablo, sus Muchas últimas gracias. palabras en un par de minutos. Muy amable, muchas gracias. Yo creo que lo que buscamos, el grupo de personas que nos hemos reunido, es justamente recuperar la identidad del cuencano y realmente que busquemos apoyar a nuestras autoridades, que nuestras políticas estén orientadas a preservar nuestro legado de nuestros ancestros y que realmente volvamos a sentir esa identidad, volvamos a poner en valor nuestro patrimonio y lo conservemos para nuestras futuras generaciones. Ese es el mensaje que yo quisiera dar y como ha expresado Tarquino, nosotros somos unos profesionales del derecho, lo que hemos hecho es poner un granito de arena, nada más, no somos los únicos que están preocupados, hay muchos actores culturales, está también los dirigentes barriales, que son los que se han dirigido al señor alcalde, son los actores culturales, los gestores que tienen más autoridad que nosotros para hablar y dirigirse a la ciudadanía y reclamar estos espacios para que vayan sumándose todos y todas para poder generar una conciencia a nivel de nuestras autoridades y una sensibilidad a todas las personas. Eso es, muchas gracias por este espacio y pedimos que se sigan sumando a las personas. Gracias. Tarquino. Muchas gracias, Margarita. Gracias a los cuencanos que nos escuchan. Ojalá realmente podamos estar sembrando en terreno fértil. Ojalá Cuenca tenga la sensibilidad para hacer que estos temas realmente nos impliquen, nos convoquen, nos provoquen, nos obliguen a cambiar esta pasividad con la que hemos vivido los cuencanos los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Tarquino. No me queda más sino agradecerles a ustedes quienes nos han acompañado en esta mañana y invitarles. La Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de la SUAY, Antena 1 y Voces Azuayas está llevando a cabo unos conversatorios con los diferentes actores que quieren estar en la asamblea. Sin duda, estos temas de la descentralización será un tema clave para sus elecciones. Los días martes y jueves a partir de las 5 de la tarde les esperamos aquí en Voces Azuayas para conocer a quienes postularán o están postulando para ser asambleístas por la provincia de la Azuay. No se olviden mañana con Fernando Vega y César Sea a las 10 de la mañana en Derechos Urbanos, la coyuntura política. Muchísimas gracias a Estrategia 7. Que tengan un buen día. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Un gusto.